¿Qué es esto? Ok. Bueno, pues muy buenos días. Ya nos encontramos con la transmisión en Facebook y en, en plataforma de Zoom estamos con algunos invitados. Vamos a comenzar con el tercer día del Seminario de la Vid y el Vino. Hoy es nuestro último día, cerramos con broche de oro. Entonces voy a comenzar presentando a la doctora Juana Inés Mose, que va a presentar la primera conferencia de polifenoles y salud, mito o realidad, un tema muy interesante tanto para el área de gastronomía como para el área de la enología, y pues es un tema muy, muy destacable para poder desarrollar en muchos ámbitos. Entonces, comenzaré con la lectura de una pequeña reseña que tenemos de la doctora, y después la doctora realizará su presentación y ustedes pueden comenzar a poner sus preguntas para que no se nos olviden. Las ponemos en el chat y al finalizar yo las voy a ir leyendo con la doctora. Bueno, la doctora Juana Inés es doctora de la Universidad de Lleida, está con el programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Agraria y es miembro del grupo de investigación de antioxidantes. Es del Departamento de Tecnología de Alimentos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de Lleida, España. Actualmente es investigadora asistente del Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Es ayudante de la Cátedra de Físico-Química de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, y en estos momentos se encuentra realizando una estancia de investigación en el Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino en España. Cuenta con una gran cantidad de artículos científicos, participaciones en congreso y capítulos de libro, además de presentaciones, y forma parte de varios proyectos de investigación en los que se busca la relación entre los alimentos y su beneficio con la salud. Okay. Bueno, pues bienvenidos todos, bienvenida doctora. Estamos a su disposición. Gracias. Muchísimas gracias por esta presentación y gracias por la invitación, ¿no? Si quieren ya puedo empezar, comparto pantalla. Sí, puede compartir. Perfecto, a ver si me deja. Ahí está. Bueno, yo soy un poquito... No soy muy buena en estas cuestiones tecnológicas, pero voy a intentar hacerlo mejor. Después de 2 años de pandemia parece mentira, pero ahí está. Voy a detener los subtítulos que no sé por qué me salen. Bueno, nada, simplemente quería agradecerles a todos por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de poder participar de esta charla y espero que sea de interés y de utilidad para todos los que estén del otro lado, ¿no? Bien, como ya un poquito les adelantaron en esta gran presentación, mi nombre es Juana, yo imparto clases en la Universidad de Buenos Aires y también soy investigadora asistente en el CONICET, que es un centro de investigación de la Argentina, es una entidad pública, pero actualmente me encuentro en España, concretamente en Logroño. En esta foto muestro el Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino, que se encuentra a las afueras de Logroño, y es donde estoy haciendo mis prácticas o pasantías de investigación y colaboración, porque también estoy participando en unos proyectos, ¿no?, de investigación. Bien, este es un centro mixto, donde hay muchas líneas de investigación que tienen referentes a la viticultura y a la enología, ¿no? Y responden al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el CSIC en España, y a la Universidad de La Rioja y el Gobierno de La Rioja. Logroño es la capital de La Rioja y supongo que por todos conocidos en cuestiones, ¿no?, del vino. El vino de La Rioja es uno de los más importantes y renombrados del mundo, ¿no? Así que qué mejor lugar para hablar de vinos y de polifenoles del vino. En concreto yo estoy trabajando en estos momentos, realizando estas pasantías en el grupo de investigación que se llama MedWine Quality, que está liderado por la doctora María José Motilva. Y este grupo tiene varias líneas de investigación, todas relacionadas
con la calidad de la uva, del vino y de la dieta mediterránea. Y en este último concepto es donde me quiero detener un poquito, que es el tema de la dieta mediterránea. Que yo no sé si del otro lado del océano, un poco como pasa a mí como Argentina, se conoce tanto, ¿no?, este concepto. Bien, un poquito hablando en general, la dieta mediterránea podría considerarse como el patrón o el modelo a seguir, ¿no?, de dieta adecuada, digamos, en el sentido de que su adherencia ha sido demostrada que nos protege frente a enfermedades crónicas, ¿no?, o retarda su aparición, es decir, disminuye los factores de riesgo que pueden provocar la aparición de enfermedades. Y esta dieta mediterránea se caracteriza por el consumo de una elevada cantidad de productos vegetales, ¿no?, de alimentos de origen vegetal. Entre esos, muy característicos es el aceite de oliva y el vino tinto también. El vino tinto es protagonista de la dieta mediterránea, pero sobre todo por la modalidad, ¿no?, de la forma en la cual se consume. Se consume de forma muy moderada y acompañado, ¿no?, de las comidas. Entonces eso también se cree que no solo la ingesta en sí, sino la forma en la cual este producto, el vino tinto o el vino en general, se consume por las personas que siguen este tipo de dieta. Y bien, entonces aquí en cuanto a la dieta mediterránea y el consumo de vino tinto y el consumo de aceite de oliva y de productos de origen vegetal, y la protección que nos brinda esta dieta frente a enfermedades es cuando nos hacemos la pregunta, ¿no?, de que estos polifenoles que están siempre muy vinculados a los productos que recién acabo de mencionar, ¿qué relación tienen con la salud, ¿no? ¿Esto es un mito o es una realidad? ¿Qué hay de todo esto, ¿no? Entonces esta pregunta es la que intentaremos dar una respuesta a lo largo de este seminario. Bien, un poco para ponernos en contexto, por si alguno no los conoce, voy a definir lo que son los polifenoles, ¿no?, porque están en el título de este seminario y no sé si todos los conocemos. Bien, estos compuestos son metabolitos secundarios de las plantas. Y las plantas los producen justamente para adaptarse al entorno, ¿no?, una forma de subsistir, incluso de prolongarse o justamente de poder sobrevivir ante inclemencias climáticas, por ejemplo, o ante el ataque de plagas o de patógenos. Y en el caso de los alimentos, ya que, como vimos, los polifenoles son metabolitos que se producen las plantas, entonces, por prolongación, también podemos decir que todos los alimentos de origen vegetal tienen un determinado contenido de polifenoles. Y estos polifenoles en los alimentos nos otorgan diferentes tipos de características, por ejemplo, las sensoriales. Estas son bastante importantes en el vino, ¿no? Los polifenoles, hay determinados polifenoles que dan color, ¿no? Esto, imagínense lo importante que puede llegar a ser para el vino tinto, ¿no? También contribuyen con algunos atributos de sabor, en algunos casos, por ejemplo, en el aceite de oliva, nos dan ese dejo de amargor, que no es un atributo negativo en este tipo de productos, sino todo lo contrario, ¿no? Se percibe como algo positivo siempre y cuando esté equilibrado, ¿no? Eso seguro. Y también contribuyen con la sensación, ¿no?, de textura en boca, ¿no?, la astringencia, que también en el caso del vino, por ejemplo, es un atributo que en algunos casos es positivo siempre y cuando, repetimos, se encuentre de alguna forma equilibrada. También ofrecen protección, ya que son antioxidantes y antimicrobianos, ¿no? En el caso de los alimentos, podrían prolongar su vida útil, y también tenemos este efecto biológico, del cual hablaremos a lo largo de este seminario, que son estos efectos aparentemente saludables, ¿no? Ya dijimos, ¿es un mito o es una realidad esta relación entre los polifenoles y la salud?
Y bueno, esto lo iremos hablando a lo largo de esta mañana. Bien, un poco también para seguir en un marco teórico y conocer un poquito más sobre este grupo, comentarles que, bueno, en esta diapositiva les presento cuál es la forma más típica o más tradicional, por así decirlo, de clasificar a los polifenoles. Y ahí, como ven, se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los flavonoides, que como ven, a su vez, están incluidos varios subgrupos. Los flavonoides, digamos que lo que tienen en común es que, digamos, se parecen estructuralmente, ¿no? Químicamente, unos a otros. En cambio, en los no flavonoides, digamos así, una forma un poco académica, digamos, para escribirlo, es como un grupo más misceláneo, ¿no? Todos los que no son flavonoides los metemos en este grupo. Y bueno, ya les comenté que los polifenoles en general se encuentran en todos los productos vegetales, entonces por consiguiente están en los alimentos de origen vegetal. Estos polifenoles, bueno, están distribuidos, digamos, en toda la naturaleza. Hay algunos grupos de polifenoles, como es el caso de los ácidos fenólicos, que los podemos encontrar en muchos tipos de alimentos, pero en cambio hay otros que parecen estar en un número más reducido de alimentos y por lo tanto se convierten como en característicos de este tipo de alimento o en sí, son insignia, por así decirlo, de un alimento. Esto ocurre con el resveratrol. Este compuesto es muy conocido, incluso creo que se venden resveratrol como suplementos en las farmacias o en algunas herboristerías. El resveratrol es un estilbeno y está presente en la uva y en el vino tinto. Y es bastante importante y muy estudiado también a nivel de efectos de salud. Después también dentro del grupo de los no flavonoides tenemos los taninos. Los taninos a su vez se subdividen en hidrolizables y en condensados. En cuanto al vino tinto, también comentarles que es rico en taninos condensados. Estos taninos condensados son moléculas bastante complejas porque se forman a partir de la unión de monómeros de polifenoles, ¿no? Ahí vemos una foto, son justamente esos polímeros. Y estos taninos condensados, que se conocen como procianidinas, también están presentes en el vino y es lo que le da ese toquecito de astringencia. Para seguir, también un poquito por alto, pero solo para comentarlo por encima, tenemos los lignanos. Estos lignanos los podemos encontrar en la aceituna y en algunas semillas como por ejemplo las semillas de lino o de sésamo. Y para terminar con este subgrupo de polifenoles, quería mencionar los secoidoides, básicamente porque nombramos a la dieta mediterránea y no podemos hablar de dieta mediterránea sin mencionar el aceite de oliva, ¿no? Y el aceite de oliva justamente es rico en estos compuestos. En realidad los secoidoides, que son la oleuropeína y el ligustrócido, están presentes en la aceituna. Pero en el proceso, digamos, de molienda y extracción del aceite, estos compuestos se hidrolizan, y en el aceite de oliva lo que encontramos son los productos hidrolizados, que son el hidroxitirosol y el tirosol. Bien, por otro lado tenemos este otro subgrupo, que es el de los flavonoides, que como vemos, que ya lo comenté antes, comparten ciertas similitudes en su estructura, o sea, poseen dos anillos, como ven aquí, son dos anillos aromáticos, que son dos bencenos, que están unidos por una cadena de 3 carbonos que está ciclada. Todos estos compuestos, todos los flavonoides, comparten esta estructura y luego se diferencian de sus grupos funcionales. Y aquí para destacar también, decir que es muy característico encontrar flavonoides, determinados flavonoides en determinados alimentos, como se muestra en esta foto, entonces que caracterizan, ¿no?, ese tipo de alimento. Por ejemplo, la cebolla es muy rica en quercetina, toda la soja y los productos derivados de la soja son ricos en isoflavonas, la catequina y la epicatequina,
son flavanoles, están presentes en el cacao, a partir de lo que es la materia prima para elaborar el chocolate, y los antocianos. Los antocianos son esos flavonoides que otorgan color, y color característico a determinados alimentos, ¿no? Por ejemplo, las uvas, donde está la malvidina. También encontramos alimentos ricos en antocianos en los frutos rojos, que dan esos colores no tan vivos, tirando a rojos y morados. Pues ahí siempre hay antocianos. Y por último, también tenemos las chalconas, que la florina, digamos, es la más común o la más conocida, y se encuentra en las manzanas o en sus productos derivados, como puede ser el zumo o la sidra. Bien, ya vieron que estos compuestos son muy complejos, o sea, por su estructura química, porque son muy diversos y porque son muy abundantes en la naturaleza. Además de esa complejidad, ¿no? Habría que añadir que en el alimento están unidos a otros compuestos, a la matriz alimentaria. Sobre todo se unen a la fibra, en especial a la fracción de las pectinas y las ligninas, ¿sí? Esto es para tener en cuenta. Bien, en esta diapositiva yo les quería mostrar un poquito, ¿no?, cómo ha evolucionado el interés científico de los polifenoles, ¿no? Como con el paso del tiempo parece, ¿no?, como que cada vez los investigadores sienten muchísimo más interés por estudiarlos, ¿no? Entonces esto, en una búsqueda bibliográfica en el Scopus, vemos que desde 1960 a la actualidad hay 75.000 documentos. Esto es un montón. Y también vemos en este gráfico de barras la evolución, ¿no?, en estas publicaciones. Vemos que hay un salto cualitativo significativo en los últimos 20 años, sobre todo en estos últimos 10, ¿no?, que es evidente. Y bien, y en cuanto a los polifenoles del vino, si también los buscamos en el Scopus, vemos que la tendencia es parecida, ¿no? Este interés en estudiar estos compuestos, en especial en el vino, ¿no? Hay un salto bastante significativo en los últimos años. Y bien, este número de publicaciones total, ¿no?, que habíamos visto que estaba en torno a 75.000, haciendo una búsqueda que relacione los polifenoles y la salud, que es nuestro tema de este seminario, ¿no?, también encontramos que hay una cantidad bastante importante de publicaciones. Entonces, sobre todo, ¿no?, vinculadas a enfermedades de tipo crónicas, ¿no?, como enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades degenerativas, la diabetes tipo 2, inflamación, son todos este tipo de enfermedades que hoy en día son bastante importantes debido al creciente número de apariciones. Y bien, este interés en el estudio de los polifenoles y este interés en el estudio de los polifenoles y su relación con la salud, lo podríamos vincular, ¿no?, a lo que estamos observando hace bastantes años, que es el aumento constante, y parece no tener techo, de la cantidad de casos de obesidad, de enfermedades cardiovasculares y de diabetes tipo 2, que son enfermedades crónicas, que se las conoce así, o enfermedades de tipo metabólicas, ¿no?, que pueden estar relacionadas con algún tipo de cambios en el estilo de vida o modos del estilo de vida, entre los que se encuentran la dieta. Y bien, conforme aumentan también este número de casos, también en paralelo tratamos de encontrar alguna especie de solución, ¿no?, a este aumento de casos de enfermedades que estamos viendo en estos últimos años.
Entonces se buscan estrategias para poder prevenirlas, para poder disminuir este número de casos, y así poder mejorar la situación actual, ¿no?, sanitaria, porque son las principales causas de muerte. Entonces ahí una de las estrategias también que se han planteado es, digamos, el consumo de alimentos funcionales, ¿sí? Estos alimentos funcionales no deben considerarse como medicamentos, es decir, no curarían, pero sí es una buena alternativa para poder disminuir los factores de riesgo que me predisponen a padecer estas enfermedades. Bueno, hasta aquí conocimos un poco lo que son los polifenoles y el interés, ¿no?, que despiertan este tipo de compuestos en el campo científico. También vimos que se los ha estudiado y se los continúa estudiando en cuanto a la relación que tienen con la salud, y es aquí cuando nos planteamos, ¿no?, la pregunta, tanto interés, ¿no?, que se tiene sobre los polifenoles y la salud. ¿Qué es? ¿Cuáles son las razones por las cuales se está alimentando el mito de la relación entre los polifenoles y la salud? Y bueno, podríamos, quería comentarles que a partir del año 2000, más o menos, en torno al 2000, se vio que hubo un despegue y un desarrollo en la comercialización de alimentos funcionales, ¿no? Entonces, un poco para hacer frente a dicho boom, ¿no?, de esta cantidad tan grande de alimentos funcionales que salieron al mercado, en el 2006, aquí les muestro, la Unión Europea, es decir, todos los países que conforman la Unión Europea, cuentan con un documento que regula las propiedades de salud de los alimentos. Es decir, cualquier industria alimentaria o cualquier comerciante de un alimento que quiera poner en su etiqueta que ese alimento tiene propiedades sobre la salud, tiene propiedades beneficiosas, o determinada propiedad beneficiosa sobre la salud, tiene que pasar un examen, por así decirlo. Y el que lo evalúa es la Autoridad Europea de Salud Alimentaria, ¿sí? Esta es la EFSA, que fue creada en el 2002, y es quizás homónima a lo que es la FDA en los Estados Unidos, ¿sí? Es la que controla todas las regulaciones en torno a los alimentos y todo lo que está relacionado con los alimentos en Europa, ¿sí? Y responde a la Comisión Europea. Bien, entonces, como les venía diciendo, si cualquier empresa alimentaria quiere que en su etiquetado poner que su alimento produce, por ejemplo, una disminución en los niveles de colesterol, tiene que presentarlo ante la autoridad europea, ¿no? Elaborar una documentación en la cual digamos, se evidencie que lo que está diciendo es cierto, ¿no?, para que pueda ser aprobada y le permitan llevar esa publicidad en el etiquetado. Bien, una vez que el interesado en conseguir una alegación de salud de su alimento presenta ante la entidad europea todo el dossier, que es toda la documentación, para que se evalúen las propiedades saludables de un alimento o de un ingrediente alimentario, a partir de aquí, bueno, ¿cuáles son los principales requisitos que establece la EFSA para emitir un informe favorable? Es decir, ¿qué es lo mínimo que debe contener ese dossier que presenta el interesado para que la EFSA autorice la alegación nutricional? Bien, en principio, una caracterización de los ingredientes, ¿no? Si uno quiere presentar la alegación de un alimento en concreto, tiene que caracterizarlo bien.
o si quiere, por ejemplo, alegar que los polifenoles del vino tinto son buenos para la salud cardiovascular, tiene que detallar perfectamente más concretamente cuáles son esos compuestos fenólicos, y esto lo debe hacer mediante métodos validados, ¿sí? Lo mismo con el tema de la biodisponibilidad. Es decir, si nosotros estamos diciendo que los polifenoles del vino son buenos para el corazón, nosotros tenemos que demostrar que esos polifenoles del vino, una vez que nosotros los ingerimos, llegan a ese lugar, ¿no? Dentro de nuestro organismo, se absorben y llegan donde ejercen sus efectos favorables. Además, el que quiere buscar esta alegación de salud también tiene que medir los determinados biomarcadores. ¿A qué llamamos biomarcadores? Son esos efectos, digamos, que nosotros podemos medir, digamos, fisiológicamente, y que son indicios de la mejora, ¿no?, de un marcador de enfermedad. Por ejemplo, el colesterol. Nosotros ingerimos el alimento y bueno, vamos a ver si justamente disminuye el colesterol. ¿Sí? Entonces tenemos que medir ese colesterol, si sube o baja o se mantiene, hay que monitorizarlo, ¿no?, con la ingesta del alimento, también mediante métodos validados. ¿Sí? Y también debemos considerar que la disminución de colesterol, que lo pongo como ejemplo, también es beneficioso para la prevención de determinadas enfermedades. Y por último, pero no menos importante, es que también se deben hacer estudios en humanos para poder presentar la evidencia necesaria para que esa alegación de salud sea aprobada, ¿sí? Estos grupos con humanos deben estar diseñados de forma muy estricta, ¿no? Deben ser muy robustos, deben tener voluntarios de un grupo representativo, a quién va dirigido, ¿no?, ese alimento, con qué tipo de patología se quiere trabajar. Se debe hacer un seguimiento bastante riguroso durante el estudio, establecer una dosis de consumo y también llevar una monitorización para ver si esos individuos están cumpliendo o no con las pautas del estudio, ¿sí? Son estudios que requieren mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y bien, para ponerlos un poco al día de lo que es la situación actual, hasta el momento a la EFSA se presentaron un total de 2.343 alegaciones, es decir, dosieres en los cuales diferentes interesados querían que les dieran el permiso para poder, querían demostrar que su alimento tenía un efecto sobre la salud, ¿no? Sin embargo, de estas 2.343, solo 266 fueron aprobadas, por lo que da un poco la idea de que no es tan fácil, y la EFSA tiene ciertos requisitos bastante estrictos, ¿no?, que ya los mencionamos antes, todo lo que se tiene que cumplir para ser evaluado, ¿no? Y bien, un poco desglosando, ¿no?, qué tipo de ingredientes o de alimentos presentaron estos dosieres para ver si se los aprobaban. Aquí les muestro, ¿no?, en esta diapositiva. En azul está representado todos aquellos que fueron aprobados, del total, ¿no?, y en rojo todos los que fueron rechazados, digamos. Los que tuvieron una mejor suerte fueron aquellos alimentos o que tenían fitoesteroles. Los fitoesteroles son como, así por así decirlo, es el colesterol vegetal, que se ha demostrado que disminuye el colesterol, y también hubo bastante éxito en cuanto a la fibra alimentaria, ¿sí? En cambio, si nos vamos a los polifenoles, la cosa no fue tan
tan favorable como en los casos anteriores. Los probióticos también está un poquito complicado. Bien, de los polifenoles, del total de polifenoles, se presentaron alrededor de 50 dosieres tratando de conseguir una alegación de salud, y solamente 2 fueron aprobadas, ¿sí? En cuanto a algunas alegaciones que aquí les muestro como ejemplo, referentes al vino, se presentaron polifenoles que derivaban del vino y el resveratrol, que ya se los había mencionado antes, que es el estilbeno característico del vino tinto. Aquí se detalla, digamos, la sustancia o el alimento del que se trata y cuál es ese efecto beneficioso, ¿no? Ninguna de estas fue aprobada. ¿Y por qué no las aprueba la EFSA? Bien, lo tenemos aquí escrito en esta diapositiva, básicamente porque los biomarcadores que se evaluaron, esos biomarcadores, si recordamos, es lo que nos está informando sobre ciertos efectos fisiológicos que pueden contribuir o no con la aparición de una enfermedad. Entonces estos dosieres no contaban con estudios de biomarcadores válidos, y también no se realizaron los suficientes estudios en humanos como para tener una evidencia fuerte, ¿no? de los efectos beneficiosos de estos compuestos. Bien, entonces a partir también de la gran demanda, de la cantidad de dosieres que recibió la EFSA y vio que había bastantes fallos, la EFSA decidió elaborar un documento como una especie de guía, ¿no? Para aquellos que querían presentar dosieres para conseguir una alegación, en la cual te orientaba un poquito hacia dónde poder dirigir tu investigación para poder comprobar que tu alimento o tu ingrediente alimentario tenía propiedades de la salud. Aquí vemos, por ejemplo, para hacerlo, no nos vamos a detener en cada punto, pero si quieres, si un interesado quiere alegar que su alimento es antioxidante o protege ante eventos oxidativos, no es suficiente con decir que la capacidad de antioxidante del plasma, medido mediante estos biomarcadores, incrementa. O sea, claramente te lo están diciendo. Y en algunos casos, por ejemplo, para medir el sistema de defensa antioxidantes, estas son enzimas antioxidantes que nosotros tenemos como protección, podría ser válido solo en casos muy particulares. Y la lista sigue, ¿no? En función de lo que se quiera demostrar, si protege del daño oxidativo o si mejora el perfil lipídico de la sangre, te va orientando, ¿no? Si podés si te conviene considerar determinados biomarcadores, solo uno o combinar con varios. Y la lista sigue. Otro, por ejemplo, es la función endotelial. Si nosotros queremos demostrar que nuestro alimento mejora la función endotelial, también en algunos casos no es suficiente con la medida de algunos marcadores, sino que deberíamos recurrir a otros. Y esto simplemente para que tengan en cuenta que es bastante estricto y exige un cuidado enorme, ¿no? Para intentar presentar una alegación frente a la EFSA. Bien, además de todo el tema de que los biomarcadores en algunos casos
no fueron bien seleccionados. Hay que sumarle todo la cuestión de la absorción y el metabolismo y la distribución de los polifenoles una vez que nosotros los consumimos. ¿Qué es lo que ocurre con estas sustancias? Que igual no pasa lo mismo con otros compuestos de alimentos como las vitaminas, por ejemplo, o los minerales. En este caso, una vez que nosotros ingerimos los polifenoles, claramente sigue el mismo recorrido que el alimento. Estos se absorben en parte, dependiendo del tipo de polifenol. Ya vimos que hay muchas clases, pues no todos los mismos, no todos los polifenoles se absorben de la misma forma, pero una vez que lo hacen, sí, bueno, que ingresan, digamos, al organismo a través del flujo sanguíneo, sufren modificaciones en su estructura. Es decir, ese polifenol que nosotros estamos ingiriendo, por ejemplo con el vino, que se supone que tiene propiedades beneficiosas, una vez que nosotros lo absorbemos, se modifica. Entonces, hay que pensar, si está modificado y no es el mismo que en el alimento, y muchas veces se hacen estudios teniendo en cuenta la forma que se encuentra el alimento. Es decir, tienen la misma función el que está dentro de nuestro organismo que el que está en el alimento. Es decir, estas modificaciones que sufren una vez absorbidos, le están quitando algún tipo de acción beneficiosa, son más potentes, son menos potentes. Bueno, eso hay que considerarlo, ¿sí? Bueno, algunos de estos polifenoles que ingerimos pasan al torrente sanguíneo, donde se modifican con enzimas que tenemos en el hígado sobre todo. Eso se le llama metabolismo de fase 2, básicamente es una conjugación con otras moléculas. Bueno, como decía, partes se absorben y otras partes no se absorben y siguen camino al colon. En el colon tenemos tenemos lo que conocemos como microbiota intestinal, es decir, una población microbiana muy diversa y muy abundante, que todo lo que llega ahí se transforma también. Entonces estos polifenoles que no se absorbieron y que llegan al colon también se modifican, cambian su estructura, pueden ser absorbidos por el colon y también distribuidos a varios órganos y tejidos, o se eliminan por las heces, ¿sí? Aquí a modo de ejemplo, les puse, ya cuando les comenté que una vez que se absorbían eran modificadas su estructura, aquí vemos que pueden ser bien glucuronadas, o pueden tener un grupo, o pueden conjugarse con un grupo metilo, o también con un grupo sulfato, o incluso pueden estar combinadas entre sí. Por lo tanto, la cantidad de compuestos que tenemos dentro del organismo es muy diverso, ¿no? Si nosotros ingerimos un tipo de polifenol, podemos tener varias formas circulando en sangre, debido a estas conjugaciones. Por lo que ya vemos que es muy complejo todo el tema del metabolismo. Y bien, en esta diapositiva es un poco lo que le venía comentando. Quería también decirles que muchas veces este metabolismo que les acabo de decir, eso de que una vez los ingerimos y se transforman por las células del hígado, o sea, por el hígado, y forman otras estructuras, parece que a veces no se tiene en cuenta. Es muy común en los ensayos in vitro, en los que se estudian, por ejemplo, células cancerosas, o que se estudia cierto metabolismo celular, donde en estas plaquitas se ponen células y se ve cómo se comportan en función de la presencia o no de determinados compuestos. Bueno, en este caso, muchas veces lo que se suele hacer es, a estas células se le añade, si vamos a poner, por ejemplo, como ejemplo el vino tinto, se le añaden directamente un extracto de vino tinto, o se añaden los polifenoles que los aislamos y se los añadimos. Y nos estamos olvidando, ¿no?,
que esos polifenoles no llegan tal cual nosotros los consumimos, sino que van sufriendo diferentes modificaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo correcto en los estudios in vitro, ¿no? Para que sean considerados válidos? En este caso, deberíamos omitir este paso, ¿no? Una vez que nosotros aislamos estos polifenoles del alimento que nos interesa, deberíamos conocer qué transformaciones sufren una vez que nosotros los ingerimos, también su farmacocinética, y estos compuestos son los que nosotros deberíamos aislar o sintetizar para luego comprobar su bioactividad in vitro. ¿Sí? Estos son errores bastante comunes, pero muchas veces porque esta síntesis, digamos, de los compuestos metabolizados es bastante difícil de obtenerla. No imposible, pero es bastante difícil. Esa es una de las razones por las que a veces no es fácil encontrar este tipo de estudios. Bien, bueno, hasta este momento estuvimos un poco conociendo cuáles son esos aspectos que aumentan el mito sobre la asociación de que los polifenoles tienen sobre la salud. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco del peso de la evidencia, es decir, por qué los polifenoles sí son buenos para la salud, y para eso hay varios estudios que lo comprueban. En el caso de las alegaciones de salud, sí que los polifenoles tienen dos, una son la de los polifenoles del cacao y otra la de los polifenoles del aceite de oliva, que los vamos a ir ampliando un poco la información ahora en este ratito que nos queda, que veo que me alargué demasiado, me parece. Así que voy a ir un poquito más rápido. Bien, este es el documento oficial en el cual la EFSA autoriza a decir que los polifenoles del cacao son buenos para la salud. En concreto, dicen que son que mejoran la función endotelial y por lo tanto disminuyen el factor de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Y hay varios estudios que comprueban que esto es real. Este es uno de ellos, en el cual los individuos que participaban en este estudio consumían una bebida de cacao rica en polifenoles y baja en polifenoles, ¿no? Para ver si había algún tipo de diferencia en la función endotelial tras el consumo de esta bebida de cacao, rica o pobre en polifenoles. Y se hizo en dos modalidades. Una modalidad que es, me lo tomo una vez y me miden la dilatación, ¿no? de las arterias, y otro que fue un estudio sostenido en el tiempo, es decir, durante 30 días, los voluntarios consumieron esta bebida de cacao, y al final del estudio se vio si esa función endotelial también se sostenía en el tiempo y mejoraba. Bien, lo que se observó en el estudio in vitro, en el estudio en el que tomaban una sola vez la bebida de cacao, que sí, claramente esa función endotelial mejoraba, y esa mejoría iba en sintonía con la cantidad de polifenoles que ingerían con la bebida. Y a su vez también vieron que la función endotelial mejoraba también conforme esos metabolitos o esos polifenoles aparecían en circulación. Entonces se podía asociar esa mejoría de la función endotelial con la aparición de los polifenoles en sangre. Bien, en el otro estudio que fue a lo largo de 30 días, también se observó un efecto similar, donde los voluntarios que consumieron la bebida de cacao rica en polifenoles tuvieron una mejoría evidente en la función endotelial, en simultáneo con la aparición de estos metabolitos en sangre, ¿sí? En plasma en este caso. También hay otro estudio bastante similar
que, digamos, corrobora la anterior. También en este caso los voluntarios ingirieron una bebida de cacao baja en compuestos fenólicos y otra alta en compuestos fenólicos a lo largo de también 30 días. Y aquí lo que vieron fue algo bastante similar, que la función endotelial aumentaba, y ese aumento, esa mejora en la función endotelial también iba en sintonía con la cantidad de polifenoles que se ingerían. En simultáneo el mismo estudio también observó una disminución de la presión arterial sistólica y un aumento de nitrito plasmático, que también son indicadores de la salud endotelial. Por lo tanto, aportan evidencia. Bien, finalmente entonces con respecto a los polifenoles del cacao, se estableció que una ingesta de 200 miligramos, bien consumiendo cacao en polvo o chocolate negro, se podían llegar a alcanzar estos beneficios. Y esta es la alegación que todavía está vigente. La otra, que ya les comenté, es la del aceite de oliva. Aquí también hay varios estudios que digamos, aportan evidencia de que sus efectos son beneficiosos. En este caso también es un estudio en hombres, son 200 voluntarios que ingirieron aceite de oliva con diferentes contenidos de polifenoles, bajo, medio y alto, ¿sí? Al final del estudio se observó que evidentemente los polifenoles del aceite de oliva ayudan a reducir el LDL oxidado, por lo tanto disminuyen los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y esto, también como ocurría con el caso de los polifenoles del cacao, se pudo comprobar con la aparición de los polifenoles del aceite de oliva en circulación, es decir, que hay una causa-efecto. Bien, entonces aquí la alegación del aceite, de los polifenoles del aceite de oliva es de 5 miligramos, que deben estar contenidos en 20 gramos de aceite, que esto es cómodamente, incluso está superado en países como España, ¿no? Son altos consumidores de este producto. Y bien, a su vez también hay otro estudio que suma evidencia a las propiedades beneficiosas de los polifenoles del aceite de oliva. Este estudio fue uno de los más importantes que se realizaron en España, es el más importante que se realizó en España, y uno de los estudios clínicos también más importantes, ¿no? Con el que se estudió el efecto de un alimento. En este caso también se quería observar, se quería ver qué pasaba con los efectos sobre los riesgos cardiovasculares si una dieta mediterránea era suplementada con aceite de oliva virgen o con frutos secos, ¿sí? En este caso había tres grupos en estudio, pues, como ya les dije, uno que seguía una dieta mediterránea rica en aceite de oliva, otro grupo siguió una dieta mediterránea suplementada con frutos secos, y otro grupo, que era el grupo control, una dieta baja en grasa, ¿no? Que es la recomendada por el American Heart Association, ¿sí? Bien, aquí en esta diapositiva simplemente se muestran el perfil de cada uno de los integrantes del grupo, y se ve que es bastante similar, y esto es muy importante. Y bien, fue un estudio que se realizó durante un periodo de promedio de 5 años, y se seguían a todos los voluntarios hasta que hubiera la aparición de algún tipo de enfermedad o de evento cardiovascular, que podía ser o bien la muerte por una causa cardiovascular, o bien un infarto de miocardio, o un accidente vascular cerebral no fatal. Entonces, lo que se vio es que hubo
una buena adherencia por parte de los voluntarios a las dietas, es decir, respetaron adecuadamente digamos, las consignas del estudio. Esto se pudo comprobar, ¿no? Analizando, por ejemplo, el hidroxitirosol en orina, para que se puede ver que aquel grupo que seguía la dieta mediterránea y aceite de oliva sí que lo tenía, sí que lo excretaba, mientras que el resto no tanto. Y lo mismo con el ácido linolénico, que es un marcador del consumo de frutos rojos, que se vio que la dieta mediterránea suplementada con frutos secos, estos voluntarios lo excretaban más, lo que, digamos, comprueba que adherían a esta dieta, que la respetaban. Y lo que se observó, uno de los resultados más importantes de este estudio, es que justamente que aquellos voluntarios que adherían a la dieta mediterránea, bien suplementada con aceite de oliva o con nueces, tenían menos riesgos de sufrir eventos cardiovasculares, ¿no? Comparada con la dieta control, que era baja en grasa. Bueno, estas fueron las conclusiones, que las voy a pasar un poquito más rápido, que fue más o menos lo que les comenté, porque creo que voy un poquito apurada de tiempo. Y bueno, y por último, un estudio que se hizo dirigido por la doctora Motilva, ¿no? En colaboración con universidades y empresas, y en este caso se estudió la biodisponibilidad de los polifenoles del vino, ¿no? A ver si los polifenoles que nosotros consumimos con el vino pasan a el torrente sanguíneo, lo que significaría que podrían llegar a estar ejerciendo algún efecto beneficioso. Y esto fue lo que vieron, que efectivamente, tras el consumo de vino, en este caso se trató de un vino normal, digamos, y otro vino en el que se le añadió un extracto de uva, y otro vino en el que se añadió un extracto de uva encapsulado, ¿no? Que estos extractos son ricos en polifenoles. Y se vio sí que, por ejemplo, en el caso del resveratrol, el resveratrol sulfato es la forma en la que se presenta en sangre, la que está metabolizada, entonces sí que se observó que se absorbe y tiene un pico de absorción entre los 30 y los 60 minutos. Esta es una farmacocinética, y algo similar también se vio en el caso de la catequina sulfato, la epicatequina, que vienen de las procianidinas del vino, y vieron que también eran biodisponibles, es decir, se detectan en plasma tras su consumo, tanto en plasma como en orina. Y también el hidroxitirosol, tanto libre como sulfatado, fue detectado en el plasma tras el consumo de vino tinto, ¿no? Entonces, ante estas observaciones, y si las comparamos con los estudios que les mencioné antes, vemos que tras el consumo de vino aparece el hidroxitirosol en plasma, al igual que ocurría con el aceite de oliva. Y algo similar, ¿no? En el caso de las procianidinas, que son los flavonoides del cacao, ¿no? Entonces, haciendo esta comparativa, podríamos decir que estos dos alimentos, tanto el aceite de oliva como el cacao, que tienen una alegación de propiedades de salud, ¿no? Y estos son los mismos productos fenólicos que nos aparecen tras el consumo de vino también en plasma, entonces podríamos decir que el vino tiene un gran potencial de convertirse en un alimento que pueda llegar a tener propiedades beneficiosas, ¿no? Entonces habría que hacer una recomendación dietética del consumo de vino. El problema es el alcohol, que eso es quizás lo que también frena los estudios en humanos. El alcohol es, en cuanto a cuestiones éticas, uno no puede recomendar alcohol, así que actualmente la recomendación está en aproximadamente 100 mililitros en mujeres y 200 mililitros en hombres al día. ¿Sí? Que se considera un consumo moderado, digamos, y siempre es mejor hacerlo entre las comidas. Y nada, simplemente quería terminar de agradecer
Este es el grupo Med1 Quality, en el que yo estoy haciendo las pasantías en este momento aquí en España, en el ICVV. Y nada, quería agradecer esta gran oportunidad de poder visitarlos y trabajar aquí durante estos meses, y como siempre también a la Universidad de Buenos Aires y al CONICET por darme la oportunidad. Y gracias, y perdón si me retrasé mucho. No, muchísimas gracias, muy interesante la presentación. Tenemos 4 preguntas, pero sí, por cuestión de tiempo vamos a hacer únicamente en este momento una, pero si gustan, pueden poner sus preguntas también en el Facebook y nosotros se las compartimos a la doctora para que la doctora nos ayude respondiendo vía Facebook. Perfecto. Aquí tenemos, bueno, tenemos varias preguntas, pero yo creo que dentro de estas, una de las que están ahorita muy relacionadas con el tema que estamos viviendo es ¿qué relación existe entre el consumo de vino y la probabilidad la disminución de la probabilidad de contagiarse de COVID? Ay, qué interesante. Yo consumo vino y no me he contagiado. A ver, la verdad que desconozco. Sé que hay estudios que relacionan los polifenoles con cierta protección frente al COVID. El tema es que tiene que el COVID, igual no sé si puede evitar el contagio, esto ya sería muy arriesgado decirlo, pero lo que sí que tiene el COVID es que, digamos, despierta como una especie ¿no? Está vinculado con con la inflamación, ¿no? Una vez cuando no es tanto el virus en sí, sino que desencadena una especie de inflamación incontrolable dentro del organismo. Y sí que se ha visto que los polifenoles, por ejemplo, pueden mejorar los estados inflamatorios, disminuirlos. Entonces, igual, si a mí se me ocurriría poder relacionar el COVID con el vino y los polifenoles, me iría más por ese lado, para tratar de disminuir un poco los efectos adversos que me puede llegar a desencadenar el virus. Pues muchísimas gracias. Definitivamente es un tema muy, muy interesante y aquí nos podríamos quedar mucho tiempo más, pero no desaprovecharemos la oportunidad de volverla a invitar y darle continuidad a la sesión y poder extender un poco más de este tema que es muy, muy amplio, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por su participación y gracias a todos por su asistencia y pues los esperamos en la siguiente videoconferencia. Gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.